¿Sabías que el 25% de las personas han tenido una pesadilla tan real que no pueden distinguirla de la vigilia? Imagina que una noche, alguien te ofrece cumplir tu mayor deseo, pero el precio es tu alma. El 10 de mayo del año pasado, un hombre de 32 años, llamado Luis, se encontró atrapado en una rutina insoportable. Su trabajo no lo satisfacía, sus relaciones personales se desmoronaban y sentía que su vida se deslizaba lentamente hacia la oscuridad. Estaba harto. ¿Qué harías si tu vida fuera un fracaso continuo? Luis no lo pensó mucho cuando, una noche, mientras navegaba por internet, vio un anuncio extraño. ¿Quieres cambiar tu vida para siempre? Contacta a la persona que puede hacerlo. Intrigado, pensó que era una estafa más, pero algo lo impulsó a responder. Lo que nunca imaginó es que recibiría un mensaje directo de una cuenta anónima con una propuesta que lo dejaría sin aliento. Te ofrezco el poder de hacer realidad tu mayor deseo, un cambio de tu alma. ¿Aceptas? Luis, escéptico, pero desesperado, pensó que era solo una broma. Aún así, dejó escapar una risa nerviosa y escribió: ¿qué tan real puede ser esto? Para su sorpresa, la respuesta llegó inmediatamente: lo es, ¿aceptas el trato? En ese momento, una sensación extraña lo invadió. La oferta parecía absurda, pero algo dentro de él quería más que nada escapar de su vida miserable. Con un solo clic, ayudamos. El día siguiente todo cambió. Luis ganó una promoción inesperada en su trabajo. Comenzó a recibir ofertas de negocios, las relaciones con su familia mejoraron y hasta conoció a la mujer de sus sueños. Todo lo que había deseado se hizo realidad. Sin embargo, pronto comenzaron las pesadillas. Cada noche, Luis se despertaba sudoroso, con la sensación de que algo estaba observándolo. En sus sueños, veía una figura oscura, imponente, que lo llamaba por su nombre. Cada vez que cerraba los ojos, esa figura se acercaba más. Su respiración se volvió pesada, y podía sentir como algo le arrancaba la esencia misma de su ser. Luis intentó escapar de los sueños, tomando pastillas para dormir, pero no funcionaba. La figura no lo dejaba descansar. Cada vez más real, cada vez más cerca. ¿Es posible que el trato que hizo realmente le estuviera cobrando su precio? Lo que Luis no sabía es que, cuanto más lograba lo que deseaba en la vigilia, más cerca estaba de perderse para siempre en sus pesadillas y en el infierno. Pero, ¿y si no fuera un sueño? Luis comenzó a notar algo extraño en su día a día. Aunque todo parecía ir bien, con cada nuevo logro o regalo que la vida le ofrecía, su sensación de vacío aumentaba. Sus noches se volvieron una tortura constante, un ciclo sin fin de terror que se repetía cada vez que cerraba los ojos. Se despertaba agotado, como si hubiera pasado horas luchando en el mismo sueño, siempre con la misma figura acechando en la oscuridad. Lo peor comenzó una noche cuando, al abrir los ojos en medio de la oscuridad, vio algo que nunca había presenciado en su vida. Al principio pensé que estaba soñando, pero no. La figura del hombre sombrío estaba frente a su cama. En un segundo, el aire se volvió denso, y Luis sintió como si no pudiera respirar. La figura, sin rostro, solo una sombra en la que se disolvían los bordes, alzó una mano hacia él. Luis no pudo moverse. Su cuerpo estaba paralizado, atrapado en una pesadilla tan vívida que no sabía si estaba despierto o atrapado en la misma prisión que había aceptado al hacer el trato. La sombra habló, su voz era una mezcla de susurros y gritos que resonaban en su cabeza, como si vinieran de todas partes. Es solo el comienzo, Luis. Lo que me diste fue tu alma, pero no basta con lo que has entregado. Quiero más, mucho más. Aterrorizado, intenté levantarse, pero algo lo mantenía pegado a la cama. Sus ojos no podían apartarse de la figura, que ahora parecía moverse con una velocidad imposible, desvaneciéndose y apareciendo a su lado al instante. Luis trató de gritar, pero su garganta no emitía sonido alguno. De repente, la sombra desapareció y Luis despertó, empapado en sudor frío.
pero al mirar a su alrededor, se dio cuenta de algo aterrador. La habitación no era la misma. Todo en su entorno parecía distorsionado, como si estuviera observando a través de una niebla espesa. En las paredes, vio imágenes borrosas de sus propios recuerdos, pero cada uno de esos recuerdos parecía corrompido, retorcido de alguna manera. Como si su vida fuera una sucesión de momentos manipulados por fuerzas oscuras que no comprendía. Luis trató de salir de la habitación, pero la puerta estaba sellada y no podía hacer nada para abrirla. Su mente comenzó a entrar en pánico. ¿Era esto parte del trato? ¿Su alma estaba atrapada aquí, en esta oscuridad interminable? Desesperado, comenzó a buscar alguna forma de salir, pero cuanto más buscaba, más se sumergiría en ese limbo de miedo. De repente, volvió a escuchar la voz. Esta vez, no venía de la figura sombría, sino de todas partes a la vez. ¿Pensaste que escaparías tan fácilmente? No, Luis. Ahora que me ha dado lo que pedí, ya no puedes escapar. Cada deseo que cumplas, cada paso hacia tu felicidad, será un recordatorio de lo que has perdido. Sintió un estremecimiento recorrer su cuerpo, como si una ola de frío lo envolviera por completo. En su mente, las imágenes del diablo y de sus pesadillas se fusionaban. Pensó que estaba perdiendo el control de su propia vida. En un intento de encontrar respuestas, Luis decidió buscar en internet. Tal vez, alguien más había vivido algo similar. Durante horas, se dedicó a leer sobre pactos, maldiciones y pactos con entidades oscuras, pero lo único que encontró fueron historias similares a la suya, personas que también habían sido bendecidas con la riqueza, el poder o la fama, solo para pagar el precio de sus almas. Pero Luis sabía que no era solo un sueño o una pesadilla. Algo había cambiado dentro de él. No era solo la sensación de estar atrapado en sus propios pensamientos, sino la sensación de que algo lo observaba siempre, incluso cuando no estaba soñando. En cada esquina, en cada lugar que visitaba, sentía los ojos del diablo sobre él, esperando que pagara el precio completo. Una noche, mientras caminaba por la ciudad, Luis comenzó a ver cosas extrañas. En las sombras de los edificios, figuras que se desvanecían en un parque. Las luces parpadeaban sin razón aparente, y las personas que lo rodeaban parecían no notar lo que él estaba viendo. ¿Era él el único que estaba mal? ¿O todos estaban tan ciegos a la verdad como lo había estado él antes de hacer el trato? Entonces, un pensamiento aterrador cruzó por su mente, ¿y si el trato no terminaba con su alma? ¿Qué pasaría si había algo más, algo aún más oscuro, más allá de lo que podía imaginar? Algo que estaba esperando. Sintió como si la vida misma le estuviera despojando de su humanidad, un pedazo a la vez. Y lo peor era que, aunque su mente le gritaba que se detuviera, que buscara una manera de revertir lo que había hecho, sabía que ya era demasiado tarde. La figura en sus pesadillas ya no era solo una sombra. Había comenzado a adoptar una forma más definida, más tangible. Cada noche que pasaba, esa figura se acercaba un paso más, y Luis no sabía si estaba más cerca de su propia destrucción o si ya había cruzado el límite de lo que podía soportar. Pero lo peor de todo era que, en lo más profundo de su ser, una parte de él sabía que en algún punto, esa figura se presentaría no solo en sus sueños, sino en el mundo real. Luis no sabía cuánto tiempo había pasado desde que hizo el trato, pero su mente ya no era la misma. Cada día sentía más distante de la persona que era antes, de quien alguna vez fue, y más cerca de convertirse en alguien irreconocible. Cada vez que intentaba recordar su vida antes del trato, sus recuerdos se desvanecerían, como si alguien estuviera borrándolos uno a uno, reemplazándolos por imágenes distorsionadas que no pertenecían a él. Ya no sabía si lo que veía era real o si todo era producto de su propia mente, pero los sueños, las pesadillas, seguían siendo tan intensas y palpables que ya no podía distinguir entre la vigilia y el terror que lo acechaba cada noche. En las horas del día, Luis comenzaba a notar que los pequeños detalles se volvían cada vez más inquietantes. Las personas a su alrededor parecían vacías,
desinteresadas en todo, como si no estuvieran realmente allí. Caminaban por la calle sin mirar a su alrededor, sin notar la niebla espesa que parecía seguirlo, envolviendo el aire con un frío penetrante que solo él podía sentir. La gente lo miraba, pero sus ojos estaban vacíos, como si no vieran a la misma persona que él veía en el espejo. Al principio, Luis pensó que estaba perdiendo la cabeza, pero luego algo más comenzó a suceder. Cada vez que se encontraba con alguien, sentía una presión en su pecho, un peso que lo aplastaba. Como si las personas alrededor de él estuvieran siendo manipuladas, como si el mundo entero estuviera siendo controlado por fuerzas que él no podía comprender. En sus interacciones, siempre había algo extraño en las palabras de los demás, algo que parecía no estar bien. Eran pequeños detalles, como si cada conversación fuera una pieza de un rompecabezas del que ya no podía escapar. Una tarde, mientras caminaba hacia su oficina, Luis vio algo que hizo que su corazón se detuviera por un instante. Un hombre con una sonrisa extraña lo observaba desde el otro lado de la calle. No era un hombre común, su piel tenía una textura extraña, como si fuera de cera, y sus ojos reflejaban una oscuridad que no pertenecía a este mundo. Luis no pudo evitarlo, la mirada del extraño lo penetró hasta lo más profundo de su ser. Era como si el hombre supiera todo sobre él, como si hubiera estado observándolo durante toda su vida. Luis sintió que el miedo lo invadía, y rápidamente se desvió para evitar cruzarse con él. Sin embargo, el hombre no se movió, solo lo observaba fijamente, sin decir una palabra. Esa noche, las pesadillas se volvieron aún más intensas. Luis se despertó en medio de la oscuridad, su respiración acelerada, como si acabaría de escapar de algo que no entendía. Miró a su alrededor, la habitación parecía estar más oscura de lo normal, como si las sombras se estuvieran apoderando de su espacio. Al principio, pensó que era solo su mente jugando trucos con él, pero pronto se dio cuenta de que algo estaba diferente. El aire estaba cargado de un olor pesado, sulfuroso, como si estuviera atrapado en un lugar que no debía estar. Y entonces, lo vio de nuevo. La figura sombría que tanto temía. Estaba de pie al final de su cama, inmóvil, observándolo con esos ojos que parecían arder en las tinieblas. Su presencia lo envolvía, y Luis sintió como si su alma fuera arrancada de su cuerpo. Estaba completamente paralizado, sin poder moverse. Las palabras que salieron de la figura hicieron que el terror lo invadiera como nunca antes. «Te dije que no habría escapado», susurró la voz, tan cercana que sintió que su alma estaba siendo absorbida por cada palabra. «Ahora que has tocado el borde de este abismo, ya no hay marcha atrás». Luis intentó gritar, pero su voz no salía. En ese momento, su mente quedó atrapada en un túnel de oscuridad. Todo lo que había sido, todo lo que había conocido, se desvaneció. Lo único que quedaba era esa figura que lo observaba como si fuera un insecto atrapado en una telaraña. Despertó sudoroso, pero esta vez algo había cambiado. Se levantó de la cama, y aunque la habitación era la misma, sintió una presión sobre el que nunca antes había experimentado. Algo en su entorno estaba alterado, como si el mismo espacio se hubiera distorsionado. Caminó hacia el espejo del baño y, al mirarse, se dio cuenta de que su rostro ya no era el mismo. Sus ojos, que antes eran de un marrón claro, ahora estaban opacados, grises, como si la luz en ellos se hubiera extinguido. Algo le había sido arrebatado. Algo había desaparecido de él, y no podía entender qué era. En su desesperación, intentó buscar respuestas. Buscó todo lo relacionado con pactos con el diablo, rituales, historias de personas que habían estado en su misma situación, pero cada vez que intentaba comprender más, se sentía más perdido. La información que encontré solo lo confundía aún más. Nadie podía explicarle por qué el diablo no solo se llevaba el alma, sino que también comenzaba a destruir todo lo que quedaba de la persona que había aceptado el trato. Como si estuviera desintegrando su humanidad, una capa a la vez. La gente que conoció ya no era la misma. Sus amigos, su familia,
Todos parecían ser solo sombras vacías, una versión distorsionada de lo que alguna vez fueron. Al principio, pensó que eran las pesadillas las que lo afectaban, pero luego, al mirar los ojos de las personas, vio algo en ellos, una tristeza profunda, una desconexión. Parecían ser títulos de algo más grande, algo que los controlaba. Esa misma noche, Luis intentó hacer algo impensable. Decidió enfrentarse al diablo, confrontarlo directamente, buscando una salida, cualquier salida. Pero cuando llegó a su casa, el aire ya no era el mismo. El ambiente estaba denso, sofocante, y una risa baja y gutural resonó en la oscuridad. No había vuelta atrás. Ya no había forma de deshacer lo que había hecho. Luis no sabía cuánto tiempo había pasado desde que había hecho el trato. Los días se fundían con las noches, y las fronteras entre la realidad y la pesadilla se desdibujaban. Cada vez que intentaba aferrarse a algún atisbo de normalidad, sentía como si todo a su alrededor se desmoronara. La ciudad parecía volverse un lugar ajeno, una especie de cárcel en la que las personas que lo rodeaban no eran más que sombras sin vida, sin alma. La sensación de estar siendo observado nunca desaparecía, y las voces en su cabeza se volvían más persistentes, más insistentes. Había intentado buscar consuelo en la gente que aún quedaba cerca de él, en los pocos amigos que quedaban, pero ya no era el mismo. Cuando miraba a los demás, no podía evitar notar cómo sus ojos se vaciaban, cómo las palabras se tornaban en eco, como si nada de lo que él decía tenía algún significado real. Cada conversación parecía una coreografía vacía, un reflejo de lo que debía ser. Todo estaba desprovisto de alma, todo se había vuelto gris. Una tarde, mientras caminaba por la calle, notó algo diferente. Los edificios, antes familiares, ahora parecían extraños, como si estuvieran deteriorándose poco a poco. La niebla, espesa y oscura, se arrastraba por las aceras, rodeándolas, llenando el aire de un frío que calaba hasta los huesos. Luis se detuvo, observando la escena, pero algo en su interior le decía que ya no estaba viendo las mismas calles. De alguna manera, todo a su alrededor había cambiado. La gente pasaba junto a él sin mirarlo, sin siquiera notarlo. No eran humanos. Se sintió como si él fuera el único que quedaba en este mundo de sombras. Una idea aterradora comenzó a formarse en su mente, ¿y si él ya no estaba en el mundo real? ¿Y si todo esto era el precio que debía pagar por el trato que había hecho? Su corazón comenzó a latir con fuerza, y una sensación de desesperación lo envolvió. Necesitaba saber qué estaba pasando, pero no podía dejar de sentir que algo lo vigilaba desde las sombras, algo que esperaba que diera el siguiente paso hacia su perdición. El aire se volvió más pesado, como si estuviera entrando en un túnel que lo alejaba cada vez más de la realidad. Esa noche, la figura apareció de nuevo, más fuerte que nunca. Esta vez no estaba en su habitación ni en sus sueños. Estaba justo frente a él, en el umbral de la puerta de su casa. No necesitó mirarlo para saber que era la misma figura que lo había perseguido desde el principio, aquella sombra que lo había atrapado con su oferta y que ahora lo arrastraba hacia un destino oscuro. Luis intentó dar un paso atrás, pero sus piernas no respondieron. Estaba paralizado, como si el miedo lo hubiera absorbido por completo. Los ojos de la figura brillaban con una luz oscura, inhumana, y su presencia lo envolvía por completo. La voz del diablo, suave pero firme, resonó en su cabeza. ¿Creíste que podrías escapar de mí, Luis? No, no puedes. Todo lo que ves, todo lo que sientes, me pertenece ahora. No hay salida. El miedo lo atravesó, pero una rabia profunda lo despertó. ¿Cómo podía haber sido tan estúpido? ¿Cómo había aceptado tan fácilmente el trato que lo había arrastrado a esta condena? Pero la rabia no lo liberó. Solo lo hundió más en la oscuridad, más en el abismo en el que su alma ya estaba atrapada. Entonces, por un instante, un pensamiento cruzó su mente, ¿y si el trato no era solo un truco del diablo? ¿Y si, de alguna manera, él mismo lo había deseado, lo había buscado?
Durante toda su vida, siempre había sido un hombre de deseos insatisfechos, alguien que nunca estuvo feliz con lo que tenía, alguien que siempre pensó que el siguiente paso lo haría feliz, pero nunca lo era. Tal vez su alma ya estaba perdida mucho antes de que el diablo llegara a él. Tal vez, al aceptar el trato, no había hecho más que dar forma a una maldición que ya llevaba consigo desde siempre. Pero esa reflexión no ayudó. La figura avanzó un paso más, y Luis sintió como el aire se volvía aún más denso. En su mente, los recuerdos se desvanecieron, reemplazados por imágenes de oscuridad, de llamas que lo rodeaban, de voces que susurraban su nombre. Ya no podía luchar, no podía correr. Cada intento de resistirse solo lo hundía más en ese vacío que lo consumía. Esa noche, mientras se desmoronaba bajo la mirada del diablo, Luis comprendió que ya no tenía nada. Su alma había sido arrancada de su cuerpo hacía mucho tiempo, y él solo era una carcasa vacía, un espectro vagando por un mundo que ya no era suyo. A medida que la figura se acercaba, Luis comenzó a escuchar nuevamente la risa, aquella risa gutural que lo perseguía en sus sueños, una risa que parecía provenir no solo de la figura, sino de todo lo que lo rodeaba. De la ciudad, de las personas, de su propia existencia. Todo se había desvanecido, todo se había roto. Ya no quedaba nada de él. Y entonces, en ese mismo instante, Luis entendió algo terrible: el pacto no era solo con el diablo. Había hecho un pacto consigo mismo, un pacto que lo había condenado mucho antes de que él siquiera pensara en hacer un trato. Su alma ya estaba perdida, y el diablo solo había sido el último paso hacia la oscuridad. Luis intentó resistir, pero ya no tenía fuerzas. La figura frente a él, el diablo, se acercaba lentamente, como si estuviera saboreando cada momento, cada segundo de su angustia. La oscuridad que lo rodeaba parecía aplastarlo, un peso invisible que lo empujaba hacia abajo, como si la tierra misma estuviera deseando tragárselo. Sus ojos, esos ojos que antes brillaban con una luz vacía, ahora no reflejaban nada más que desesperación y una dolorosa aceptación. Estaba perdiendo todo, pero aún se aferraba a un rincón de su mente, algo que intentaba negar, la posibilidad de un escape, la esperanza de que aún podía liberarse. Pero cuanto más luchaba, más se sumergiría en la oscuridad. ¿Creíste que el poder era tuyo para siempre? La voz del diablo resonó en su mente como un verdadero no lejano. No, Luis. El poder tiene un precio, y tú ya lo has pagado. Luis no podía gritar, ni moverse, ni siquiera respirar. El aire se había vuelto denso y caliente, como si estuviera atrapado en un horno, y la figura frente a él lo observaba con una sonrisa cruel. Cada palabra que el diablo pronunciaba era un golpe a su conciencia, un recordatorio de que todo lo que había vivido, todo lo que había logrado, no era más que un espejismo. Tu alma no es solo mía, Luis, continuó la voz, cada vez más profunda, más oscura. Tu alma es la moneda que pagaste por tus deseos. Pero los deseos no son regalos, hijo mío. Son cadenas que te atan a mí. Luis cerró los ojos, tratando de huir de las palabras, de las visiones que se estaban formando en su mente. Imágenes del trato, de aquel primer momento en que aceptó la oferta sin pensarlo, comenzaban a destellar en su conciencia. Un deseo, un solo deseo, había sido suficiente para llevar a este punto. La avaricia, la desesperación, el miedo, esos eran los lazos que lo habían atado, que lo habían hecho vulnerable a esa tentación. Y ahora, todo lo que había ganado se le escapaba entre los dedos. Cuando abrió los ojos de nuevo, ya no estaba en su casa. La ciudad que conocía, los edificios familiares, todo eso había desaparecido. Se encontraba en un lugar que no podía reconocer, un vacío infinito, una especie de limbo, donde las sombras no tenían forma, donde el tiempo no existía. Solo estaba él y la figura del diablo, flotando frente a él, observando cada uno de sus movimientos. Este es el final, Luis, dijo el diablo, extendiendo una mano hacia él. No hay redención, no hay escape. Todo lo que te queda ahora es la oscuridad. Luis miró sus manos,
las mismas manos que alguna vez habían construido su vida, y vio que ya no eran las suyas. Estaban pálidas, casi translúcidas, como si se estuvieran desintegrando. Algo dentro de él sabía que no solo había perdido su alma, sino que también estaba perdiendo su humanidad. Ya no era un hombre, ya no era nada. El dolor en su pecho aumentó, una presión insoportable, como si su propio ser estuviera desmoronándose lentamente, pieza por pieza. Las sombras alrededor de él comenzaron a moverse, a formarse, a tomar formas grotescas, y de ellas surgieron figuras que Luis reconoció de sus pesadillas. Personas que había conocido en su vida, familiares, amigos, todos ellos ahora distorsionados, muertos, desfigurados y atrapados en un ciclo eterno de sufrimiento, como él lo estaba ahora. Ellos también habían hecho pactos, habían vendido sus almas de alguna manera. Cada uno estaba condenado, irremediablemente, a permanecer allí, en ese lugar, por toda la eternidad. Luis intentó gritar, intentó pedir ayuda, pero las palabras no salían de su boca. Sentía su garganta cerrada, como si algo lo estuviera ahogando, como si el mismo aire estuviera siendo drenado de su ser. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Por qué no se dio cuenta de las consecuencias antes de hacer el trato? Su mente era un torbellino de pensamientos, de arrepentimientos, de recuerdos que se desvanecían y regresaban, pero ya no había vuelta atrás. Ya no quedaba nada de él. La figura del diablo avanzó hacia él, y Luis sintió una oleada de terror recorrer su cuerpo. Tu sufrimiento será eterno, dijo, acercándose más. No hay cielo, no hay paz, no hay redención para ti. Solo queda la oscuridad. La risa del diablo resonó en el vacío, profunda y terrorífica, como si todo el universo estuviera siendo devorado por ella. Luis no podía soportarlo. En ese momento, la desesperación lo invadió por completo. Quiso arrodillarse, quiso clamar por una segunda oportunidad, pero sabía que ya era demasiado tarde. El vacío lo envolvía por completo, y la figura frente a él lo tomaba, lo absorbía, como si estuviera siendo tragado por una fuerza que lo destrozaba desde adentro. Mientras la oscuridad lo tragaba, las últimas imágenes que vio fueron las de su vida, de todas sus decisiones equivocadas, de cada paso que lo había acercado a ese momento final. Cada deseo insatisfecho, cada sueño roto, cada intento de escapar de su destino lo había llevado hasta aquí. Ahora, en el abismo de la desesperación, comprendió lo que el diablo siempre le había dicho: no hay escape. Solo queda la oscuridad. Y en ese instante, Luis desapareció, sin dejar rastro, sin esperanza, solo un eco de su nombre en un mundo vacío. Luis ya no existía. O al menos, no de la manera en que lo había hecho. En el vacío donde se encontraba, la noción de tiempo y espacio ya no tenía sentido. Todo lo que conocía se había desvanecido en la oscuridad. El miedo y la desesperación que lo habían acompañado desde el primer momento se transformaron en una sensación de vacío total, como si su esencia misma hubiera sido borrada de la existencia. Su mente, que antes había luchado, que había intentado encontrar una salida, ahora estaba sumida en la quietud de un tormento eterno. Lo que quedaba de él no podía comprender si estaba en un sueño o en una pesadilla. No había palabras, no había pensamientos, solo una presencia oscura que lo rodeaba y lo aplastaba. El diablo, la figura que había manipulado sus deseos y que lo había condenado, ya no era visible, pero su voz resonaba en cada rincón del abismo, como un eco que nunca desaparecía. Lo que te pertenece no es solo tu alma, decía la voz, cada vez más distante, más fría. Lo que me diste es mucho más valioso. Te has convertido en parte de este lugar. Un lugar donde no hay fin, donde no hay descanso. Donde las sombras te consumirán por siempre. En ese vacío eterno, Luis comprendió que no era solo su alma lo que había perdido. Había perdido la conexión con todo lo que lo hacía humano, con todo lo que alguna vez lo había definido como ser. Ya no era una persona, ni siquiera un recuerdo. Era una sombra más, un susurro en la oscuridad, atrapado en una dimensión donde el sufrimiento no cesaba, donde la redención no existía.
No había castigo más allá de este, no había tormento más allá del olvido absoluto. Y entonces, como una última burla de lo que había sido, la figura apareció de nuevo. No era la misma. Había cambiado, como si hubiera asumido una forma más siniestra, más completa. Era más que solo una sombra, era la manifestación misma de la oscuridad que había rodeado su vida desde el principio. Sus ojos brillaban con una intensidad maligna, pero ya no eran ojos humanos. Eran vacíos, abismos que no llevaban a ningún lado, que no ofrecían ninguna respuesta. ¿Sientes el vacío, Luis?, preguntó el diablo, su voz ahora tan clara como un susurro en la mente de Luis. Eso es lo que te queda. Un vacío eterno, porque aceptas lo que no podías comprender. Ahora, ni siquiera recuerdas lo que fuiste. Solo eres un eco de tu propia desesperación. Luis no podía responder, no podía gritar, ni siquiera llorar. Su ser había sido reducido a la nada, su dolor era infinito y se extendía más allá de su comprensión. Pero aún así, en el fondo de ese vacío, algo permanecía. Un fragmento de sí mismo, una chispa de la persona que había sido, la que alguna vez creyó tener el control de su vida. Esa chispa ahora se apagaba lentamente, consumida por la oscuridad que lo rodeaba. El diablo, al ver la lucha silenciosa de Luis, sonriendo con malicia, como si se estuviera alimentando de la última resistencia que quedaba en él. No hay regreso, Luis. No hay perdón. Y no hay paz. Y con esas palabras, la figura desapareció, dejando a Luis aún más aislado, más atrapado que antes. Las sombras lo envolvieron una vez más, y en ese último momento, una sensación aterradora lo invadió, la idea de que, en algún nivel, el infierno no estaba en el castigo, sino en la aceptación de la condena. En la comprensión de que ya no existía nada más que oscuridad. La historia de Luis terminó, no con un clímax, no con una liberación, sino con un eterno vacío, un eco perdido en la oscuridad. Y el diablo, como siempre, observa desde las sombras, esperando la próxima alma dispuesta a caer en su trampa.